Buenas tardes, compañeros. El tema que nos tocó exponer es desafío ético y cómo utilizar la libertad de elección de forma respetuosa y responsable con los demás. El equipo está conformado por 5 integrantes: Rosa Ruiz Miguel Alfonso, López López Ángel Fernando, José Julián Monario Benítez, Rivera Salinas Elito Uriel y su servidor, Abaldo Munguía Santiago Adrián. El temario está conformado por 9 partes. ¿Qué significa responsabilidad? Una pequeña reflexión. Segundo, ¿en virtud de qué somos responsables? Tercero, ¿ante quién somos responsables? Cuarto, ¿de qué somos responsables? Quinto, el poder necesita de la responsabilidad. Sexto, necesito compromisos para ser responsable. Séptimo, puede haber responsabilidad sin culpa. Octavo, una ética mundial exige una responsabilidad mundial. Y noveno, la conclusión. Como primero, como nombré anteriormente, es ¿qué significa responsabilidad? Antes de esto, me gustaría dar una pequeña reflexión sobre qué es, primero que nada, libertad, ya que el tema se conforma de dos conceptos: libertad y responsabilidad. Como libertad tenemos aquella forma de expresarse, actuar y ser sin restricción alguna. Pero aquí nos topamos una pequeña confusión. ¿Eres libre o no eres libre? Ya que puedes actuar libremente, éticamente o libremente sin restricciones. Aquí tenemos, pongo como ejemplo una balanza entre si la libertad puede ser libertad aunque tengas restricciones, o la libertad no ocupa ninguna restricción para ser libertad, es decir, monarquía. Para esto quiero ir al segundo concepto, que es la responsabilidad. El término responsabilidad proviene del latín, que quiere decir responsum, que en español sería responder. Se puede clasificar de 3 formas diferentes. La primera, responsabilidad ética. Esta habla sobre la conciencia ante la existencia y condiciones del mundo, llevándonos a actuar ante consecuencias como disminuir la huella ecológica, o más que nada de forma ética, como dice el nombre. Segundo, responsabilidad moral. ¿En qué se diferencia? Implica responder a normas morales que permiten la convivencia humana basándose en el deber. Un ejemplo, un joven cristiano que se niega a una guerra por principios religiosos, es decir, su propia moral, sus propias leyes, su propia creencia. El tercero es responsabilidad legal. Es cumplir con las leyes de un país o leyes internacionales. Los ciudadanos y gobernantes tienen responsabilidades legales al adherirse a tratos y leyes como derechos humanos. Claramente, si no acatas esta responsabilidad legal, tiene consecuencias legales. La responsabilidad, más allá de su connotación de deberes, adquiere un significado ético al considerar preguntas como ¿de qué manera contribuyo? ¿Por qué elijo actuar así? ¿Y ante quién respondo? La responsabilidad ética implica decisiones conscientes y reflexivas en la interacción con el mundo, buscando el bienestar común y respeto mutuo. Va más allá de cumplir obligaciones formales, reflejando un compromiso ético con la comunidad y entorno. Como les nombré anteriormente, nos estamos equilibrando en una balanza ante la libertad condicionada. Como segundo tema, ¿en virtud de qué soy responsable? La responsabilidad, según Labinas, emana de nuestra conciencia de los demás, quienes nos interpelan y demandan una respuesta. Este llamado nos lleva al cuidado, que implica una mirada compasiva que supera la barrera subjetivas. Existen los otros que establece una ontología de la responsabilidad de los demás. ¿A qué refiere esto? A que, claro, como un concepto muy comprimido, la responsabilidad es responder ante los demás. Quiero dar 2 pequeños conceptos. El primero es bajo la modernidad cartesiana. La responsabilidad es percibida como deber coercitivo hacia los diferentes, dificultando la conexión. Segundo, la perspectiva alternativa. Reconoce nuestra interrelación e interdependencia, generando una responsabilidad basada en la empatía, benevolencia y compasión.
distinta a la obligación impuesta por por la separatividad ontológica de la moral moderna. Sí que es un término difícil de entender, que es la separatividad ontológica. Por eso me di la tarea de dar un pequeño concepto. Se refiere a una concepción filosófica que sostiene la existencia de una separación fundamental o esencial entre entidades o categorías a nivel más básico de realidad. ¿Qué es esto? A pocas palabras y no tanto concepto tal cual. Es algo que diferencia de los demás. Lo dejo con mi compañero. Ok. Muy bien, entendiendo un poco el tema, vamos a hablar sobre ante quiénes somos responsables. Bueno, antes que nada, para explicar ante qué somos responsables tenemos dos puntos claros. Ante la sociedad y la autorresponsabilidad. Son términos muy diferentes. Y aquí lo dice, implica no solo asumir responsabilidad por nuestras acciones, sino por consecuencias, es por el hecho mismo de existir. ¿Qué refiere esto? Que nosotros somos responsables de lo que decimos, hacemos y entendemos. No podemos echar la culpa a otras personas si es nuestra propia responsabilidad, porque bien lo dice, no, nuestra autorresponsabilidad. Y la responsabilidad ante la sociedad nos hace responsables frente a los demás con quienes compartimos el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Somos responsables de todas las acciones que tomemos mediante un grupo social. Esto puede ser una acción, no sé, robar, asaltar, todo eso son responsabilidades que tenemos. Pueden ser buenas o malas. Y aquí dice, ¿no? Abarca responsabilidades jurídicas, sociales y religiosas. Señale, por favor. Bueno, le daré otros 3 puntos más, que es la responsabilidad ante la humanidad, que es la interdependencia global y la obligación de cuidar y respetar a todos los seres humanos. Es muy similar ante la sociedad, solo que aquí está hablando sobre la conciencia de crímenes contra la humanidad, la globalización que respalda esta perspectiva, destacando la empatía. Es muy clave, hay que destacar esto, para ampliar nuestra responsabilidad más allá de las comunidades cercanas. Responsabilidad contra la naturaleza. Bueno, aquí depende mucho de la visión de cada uno, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno va a implicar cómo quiere cuidar. No sé, aquí lo dice, es una visión cartesiana. Esta perspectiva considera la naturaleza como una red viva interconectada. Implica reconocer nuestra relación con todos los seres humanos y actuar en consecuencia, promoviendo la responsabilidad ambiental, desde el calentamiento global, el plantar árboles, todo lo que ayude ante la naturaleza. Bueno, responsabilidad ante Dios. Aquí es un tema muy religioso, porque las personas implican ciertas creencias o cómo quieren actuar mediante Dios. Le dan el entendimiento total a Él. Si Él dice que es así, así va a ser. Aquí lo dice que depende ya cada criterio moral y jurídico que no afecten a la dignidad de los demás. Es una conciencia de nosotros. ¿Sí? Bueno, tocando estos temas de autorresponsabilidad, ya más o menos entendemos a qué vamos cuando nos referimos de qué somos responsables. Bueno, aquí como seres responsables, autónomos, podemos decir que somos responsables de actos propios. ¿Por qué actos propios? Porque nosotros decimos a dónde, qué hacer, qué no hacer, voluntariamente. Tenemos la capacidad de elegir libremente sobre lo que hacemos o buscamos hacer. Responsabilidad de omisiones. Incluye acciones omitidas que podrían haberse evitado consecuencias negativas. Va muy de la mano con lo de los actos propios. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos qué decir, qué no hacer y cómo hacerlo. Entonces, al tomar ciertas decisiones, podemos hacer como omisiones para evitar las consecuencias negativas. Va muy de la mano para evitar todo lo negativo. Responsabilidad de consecuencias. Destaca la importancia de prever las consecuencias de las acciones, más allá de las intenciones. Incluso las acciones bien intencionadas pueden tener efectos no deseados. Bueno, aquí también se ocupa igual, ¿no? Como de los actos propios, las omisiones, van todas de la mano. ¿Por qué? Si nosotros decimos que hacemos algo con el fin de decir que es algo bueno y creemos que es algo que es bien intencionado, pues a veces que no. Luego a veces el no pensar bien las acciones o las consecuencias nos lleva a tener efectos no deseados. Responsabilidad ante exigencias y retos. Cada rol o profesión impone exigencias y retos propios. Responden a ellos y demuestran responsabilidad, ya que implica asumir deberes profesionales y cumplir con las demandas de la situación. Responsabilidad hacia generaciones futuras. Como bien se dice, nosotros somos una generación, de nosotros dependerán las nuevas generaciones. ¿Por qué se dice esto?
porque nosotros damos un hincapié en qué es lo bueno y qué es lo malo, y luego a veces hasta nuestras propias familias o hermanos que tenemos en casa nos agarran de ejemplo. Entonces nosotros tenemos como que ese peso, esa responsabilidad de hacer las cosas lo mejor posible, o como se dice, socialmente bien o moralmente visto bien por la sociedad, para que ellos sigan ese mismo paso. Responsabilidad de creencias ideológicas. No solo somos responsables de nuestras acciones, sino también de nuestras creencias. Aquí depende mucho de cada creencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables de qué creer y qué no hacer. Vamos a cuidar y gestionar responsablemente lo que hacemos para no meter a personas de más. Siguiente. A continuación les voy a presentar el poder necesita de la responsabilidad. Siguiente. En la actualidad, el creciente poder humano en áreas como la tecnociencia, el dinero y las corporaciones plantea desafíos éticos. La relación entre poder y responsabilidad es crucial, destacando que su ejercicio determina la magnitud y naturaleza de la responsabilidad. La falta de madurez ética en el uso de poder, como en la tecnología o la contaminación global, resalta la necesidad de una ética que vincule el poder de las obligaciones. Todos somos responsables de la sociedad, pero poseen mayor poder quien tienen una responsabilidad más amplia. Ya vendrían siendo como un rector, un gobernante, especialmente en áreas como en la guerra. La ONU, por ejemplo, la colectividad comparte la responsabilidad al oponerse a prácticas perjudiciales. Básicamente todo esto lo podemos resumir en una frase que, vaya, es muy escuchada por ahí. Es un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y pues básicamente un ejemplo ya podría ser el del gobernador, que pues al momento de tomar una decisión en un país, pues está tomando una gran responsabilidad, ya que él determina si va a perjudicar a la sociedad y él va a tomar esa responsabilidad. Sí, por favor. ¿Necesito compromisos para ser responsable? Sí. Según Levinas, la responsabilidad va más allá de las decisiones personales y normas establecidas, iniciándose en el encuentro con el otro. La auténtica responsabilidad no se limita a acuerdos explícitos, sino que surge de la presencia del otro, especialmente cuando éste es vulnerable o sufre. La responsabilidad ética no comienza con la libertad individual, sino con la convocatoria implícita en la presencia de otro, que exige una respuesta. Este enfoque subraya que la importancia de los compromisos virtuales y la atención a la vulnerabilidad humana, destacando que la responsabilidad genuina trasciende formalidades ideológicas. ¿Puede haber una responsabilidad sin culpa? Sí, la relación entre responsabilidad y culpa es comúnmente asociada, pero se aplica cuando se trata de situaciones colectivas como crisis medioambientales. Según Camps y Jonas, la pregunta relevante no es ¿qué he hecho yo?, sino ¿qué estoy haciendo para cambiar la situación? La responsabilidad ética se centra en la acción presente y futura para evitar o modificar circunstancias adversas. Más que la culpa individual, la atención se dirige a las circunstancias y a la capacidad de reparación, haciendo que la relación entre responsabilidades y culpa sea más compleja. Un ejemplo aquí podría ser cuando uno de tus compañeros se enferma y tú tomas la responsabilidad de cuidarlo, ya que como tal no es tu culpa que se haya enfermado, pero tú estás tomando esa responsabilidad. O bien podría ser en el campo laboral, un líder cuando en el equipo uno de los trabajadores se equivoca, tú tomas la responsabilidad y reparas la culpa que sucedió. A continuación les voy a presentar
el siguiente tema, que sería una ética mundial, exige una responsabilidad mundial. En esto se centra en la globalización económica y la universalización de las redes de comunicación que han generado la idea de una ética mundial. Pero algunos críticos señalan que esto podría ser un enfoque universalista que pasa por alto la diversidad cultural. La diversidad cultural y social real. Sin embargo, se argumenta que la responsabilidad con la acción económica y la universalización de las redes de comunicación han generado la idea de una ética mundial, pero algunos críticos señalan que esto podría ser un enfoque universalista que pasa por alto la diversidad cultural y social real. Sin embargo, se argumenta que la responsabilidad con el presente incluye también la responsabilidad con el pasado y el futuro, con el hermano que sufre y las generaciones venideras. En este contexto, la ética planetaria aborda la preocupación por el futuro de la humanidad, especialmente en un mundo globalizado, que esto podría ser una ética que se está promoviendo a nivel mundial y que todo ser humano o forma de vida en este mismo mundo tiene que seguir para tener una gran socialización con los demás pobladores del mismo planeta. El filósofo Jonas propone una ética de la responsabilidad que considera la permanencia de la vida humana auténtica en la Tierra como su imperativo central. Este enfoque plantea la necesidad de repensar nuestras acciones, alejándonos de parámetros ideológicos o locales y centrándonos en la continuidad de la existencia humana digna. Jonas destaca la importancia de tener en cuenta las generaciones futuras al enfrentar los desafíos actuales, cuestionando las formas de vida consumistas y egocéntricas de la cultura moderna. La responsabilidad se extiende más allá de las acciones individuales y locales, alcanzando a políticos, empresarios, profesionales y ciudadanos en general, ante desafíos como la contaminación ambiental, la depredación de la biodiversidad, el calentamiento global y la pobreza. Se requiere un actor responsable que considere el impacto negativo en la continuidad de la vida humana. Esta responsabilidad, según Jonas y Levinas, debe ser desinteresada y no espera reciprocidad. Finalmente, se plantea la pregunta sobre cómo surge y se educa esta nueva sensibilidad ética. Este tema queda pendiente para ser abandonado posteriormente por su gran centralización de este mismo tema. Ok, ahora seguimos con la conclusión. Por favor. Pero antes de leerles la conclusión, me gustaría darles dos ejemplos. El primero lo tenemos que es una responsabilidad ética, ya que pues en este se imagina que tienes que comprar un nuevo teléfono móvil y tienes diversas opciones en el mercado. En este caso, el desafío ético radica en el elegir un dispositivo que no solo satisfaga tus necesidades personales, sino que también sea producido de manera ética y sustentable. Bueno, al parecer pues ya nos hemos dado cuenta que pues es ética, como ya se lo había dicho. Porque pues aquí mismo lo dice. Podrías investigar sobre las prácticas laborales de la empresa fabricante, su compromiso con el medio ambiente y la durabilidad del producto. Optar por un teléfono que cumpla con todos los estándares éticos y sustentables es una forma de ejercer tu libertad de elección de manera responsable, considerando no solo tu beneficio personal, sino también el impacto más amplio en la sociedad y en el medio ambiente. Como ejemplo número 2 tenemos la elección de palabras en un debate político. Supongamos que estás participando en un debate político en tu comunidad. El desafío ético en este contexto consiste en utilizar tu libertad de expresión de manera respetuosa y constructiva. Puedes expresar tus opiniones y argumentos sin ocurrir a ataques personales o descalificaciones hacia quienes tienen puntos de vista diferentes. Elige tus palabras cuidadosamente y fomenta un diálogo respetuoso. Contribuirá a un intercambio de ideas más enriquecedor y constructivo. En este caso, la responsabilidad ética recae en utilizar la libertad de expresión de manera consciente,
considerando el impacto que tus palabras pueden tener en el respeto y la armonía dentro de la comunidad. Este ejemplo sería un ejemplo de responsabilidad legal, ya que pues estás en un debate político. A continuación, esta es la conclusión que llegamos como equipo. El desafío ético de utilizar la libertad de elección de manera responsable y respetuosa implica tomar decisiones conscientes considerando las posibles consecuencias para otros, respetar la autonomía, equilibrar la libertad con la responsabilidad social, cultivar la empatía y promover la educación ética son aspectos claves. La coherencia entre valores personales y acciones, junto con el diálogo constructivo, contribuyen a abordar este desafío ético fundamental. Como conclusión más profunda, y claramente como dice la materia, ético, ¿cómo usaríamos la libertad de forma responsable? Antes de eso, ¿se puede? Claro, creo que sería lo más viable, ya que la libertad de forma no responsable conlleva anarquía y conlleva a claramente desafiar la moral, la ética y las leyes, claro. Es la manera menos correcta de usarlo. ¿Se puede? Claro, por eso está la balanza, como lo dije al principio de la presentación. La forma correcta es usarlo responsable y éticamente. Esto será todo de parte de nuestro equipo y gracias.